Hermanos míos, las cartas pastorales en la Biblia son tres: Primera, Segunda de Timoteo y Tito. Primera, Segunda de Timoteo y Tito son conocidas como cartas pastorales porque fueron dadas por el apóstol Pablo a hombres, Timoteo y Tito, que eran comisionados por Pablo para que pastorearan unas iglesias y las organizaran. Por eso se les llama cartas pastorales. Y hoy vamos a iniciar la exposición de una de ellas, la primera carta de Pablo a Timoteo. Abra su Biblia en Primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15. Y observe el propósito general de toda la carta. ¿Lo tiene en Primera de Timoteo 3:15? Nos da el propósito general de toda la carta. Pero en caso que me tarde, dice Pablo, quiere ir a ver a Timoteo, pero no sabe si va a poder llegar rápido o va a durar. En caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Entonces, el propósito de la carta que estamos estudiando es para que uno sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios. La palabra que usa Pablo ahí, conducirse, se puede entender también como administrarse o guiarse, cómo tiene uno que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Así que lo que estamos viendo, lo que vamos a ver durante todo el tiempo que Dios nos lo permita, son una serie de lineamientos, una serie de parámetros que nos ayudan a nosotros a saber cómo administrarnos dentro de la iglesia. La iglesia es la casa de Dios. Dios habita en medio de la iglesia y uno es parte de la iglesia, somos parte de la iglesia. Y debemos saber cómo manejarnos dentro de ella, cómo conducirnos dentro de ella, de una manera que el nombre de Dios sea glorificado en la convivencia de la iglesia local. La iglesia local es la expresión visible de la iglesia de Dios en un lugar determinado. La iglesia es todos los que son llamados por Dios a salvación y vida eterna. Pero ese grupo es muy amplio. Hay gente que fue salva en el pasado, hay gente que está siendo salva en el presente y hay gente que será salva en el futuro. Nunca podremos saber con precisión cuántos son parte de la iglesia, sino hasta que Cristo venga. Pero sí podemos ver la iglesia local, sí podemos ver la iglesia en la que me ha tocado vivir a mí. Sí puedo ver los hermanos que conforman la iglesia en su expresión visible y local por un periodo de tiempo, porque eso es lo que vivimos, un periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, estamos conociendo a la iglesia cristiana Bandera en Alto y tenemos que preguntarnos, ¿cómo debo conducirme dentro de la iglesia cristiana Bandera en Alto? Que es la expresión local de la iglesia del pueblo de Dios. Pensando en eso, recuerde, veremos parámetros que nos ayudan a saber cómo conducirnos. Pensando en eso, veamos lo primero. Una cosa de esencial importancia dentro de la iglesia local es la instrucción de la palabra de Dios. Por eso he titulado al sermón El propósito de la instrucción bíblica. Una de las cosas que debo saber es cuál es la intención de la enseñanza dentro de la iglesia. Y para eso vamos a 1 Timoteo 1. Vuelva su mirada al capítulo 1, versículos 1 y 2, lo que se considera el saludo. Dice Pablo, noten la forma en que Pablo se identifica: apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Este es el saludo de Pablo, el saludo típico de Pablo. Tiene la intención de convertirse para nosotros en la introducción de nuestra meditación esta mañana. Hermanos, el apóstol Pablo, anteriormente llamado Saulo de Tarso, era un hombre
que fue comisionado a la labor de guiar la iglesia cuando ya se supone que no debían haber más apóstoles, cuando los apóstoles, por así decirlo, ya estaban completos. Ya Dios había levantado 11, porque Judas cayó, pero en sustitución de Judas se nombró a otro hermano dentro del apostolado, y de esa forma se volvió a completar los 12 apóstoles. Ya Dios tenía sus 12 apóstoles, pero faltaba que Saulo fuera salvo y que fuera dedicado como apóstol al ministerio a los que no son judíos, es decir, a predicar la palabra a los gentiles. Así que Pablo era lo que él mismo llamaba un aborto. Un aborto. Y uno diría, ¿cómo un aborto? ¿Qué es un aborto? Un nacido fuera de tiempo. Cuando un bebé nace antes del plazo establecido, nosotros decimos que hubo un proceso abortivo, no inducido, pero él nació fuera de tiempo. Pablo dice, yo soy como un aborto. Yo terminé siendo apóstol cuando se supone que ya no habían apóstoles. Entonces, una de las cosas que pasaba con Pablo es que lo cuestionaban su apostolado. No le creían que fuera apóstol de Cristo, porque nunca lo vieron andar con Cristo. Así que normalmente cuando Pablo escribe una carta a una iglesia donde hay problemas con falsos maestros, los falsos maestros lo primero que hacen es cuestionar la autoridad legítima del hombre que está sirviendo dentro de esa congregación. Así que Pablo siempre escribía defendiéndose. Noten el versículo 1. Pablo, apóstol ¿de quién? De Cristo Jesús. Dice, yo soy apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Pablo lo que está diciendo es, te escribo yo, el hombre a quien Dios le dio la orden de ser apóstol. No fue que yo me autodenominé, sino que Dios me dio el mandato. Así que Pablo, con su saludo de introducción, ya deja ver que la carta a Timoteo cuestiona o se defiende contra los falsos maestros. Presenta defensa de cómo debe la iglesia conducirse contra toda tanta enseñanza mala desde que se introduce. Ya él está defendiéndose. Soy apóstol por mandato de Dios. Ahora, ¿a quién le escribe? ¿Qué dice el versículo 2? A Timoteo. ¿Y cómo llama a Timoteo? Verdadero hijo en la fe. Si hay un verdadero hijo, es porque hay uno que no es verdadero. ¿Sí o no? Si uno tiene que llamarle a alguien, es que tú sí eres mi verdadero hijo. O sea que hay otro que no lo es. Hay otro que está en cuestión. Hay otros que tienen signos de interrogación. Pero este no. Timoteo es verdadero hijo en la fe. Un verdadero hijo en la fe. Y ya lo saluda. Ahora sí, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. El apóstol Pablo inicia su carta estableciendo unos parámetros de defensa. Soy apóstol por mandato de Dios y te estoy escribiendo a ti que eres mi verdadero hijo. Porque evidentemente había quien cuestionaba el apostolado y había quien se llamaba hijo en la fe de Pablo, que realmente no era hijo en la fe de Pablo, ¿me explico? Unos que realmente no obedecían a Pablo, unos que realmente no seguían la instrucción de la fe que Pablo había enseñado, que no era nada más que Cristo y este crucificado. Así que Pablo deja claro esto y da inicio a lo que le interesa. Entra en acción con lo que nosotros vinimos a meditar hoy. Lo primero, después de que Pablo ha defendido su apostolado, es darnos un encargo. Darnos un encargo. Pablo le dice a Timoteo, te encargo que silencies las falsas enseñanzas. Ve al versículo 3. Tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso. ¿Para qué? ¿Para qué debía quedarse Timoteo en Éfeso? Para que instruyeras a algunos
que no enseñaran doctrinas extrañas, ni presten atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de avanzar el plan de Dios que es por la fe. Así te encargo ahora. Eso es, la instrucción bíblica, nuestro sermón, es el propósito de la instrucción bíblica. La instrucción bíblica, para que se pueda dar, requiere un ambiente adecuado. Ese ambiente adecuado implica silenciar las falsas enseñanzas. Pablo quiere que Timoteo, dentro de la casa de Dios, instruya bien con las Escrituras. Pero para hacerlo, primero tiene que silenciar las otras voces. Voy a darles un ejemplo de lo que estoy diciendo con una película. Ustedes saben que yo no soy muy de películas, pero me acuerdo de una película donde un hombre está aprendiendo a pelear con unas herramientas de artes marciales, unas espadas, y lo golpean mucho aprendiendo. Entonces alguien entra en escena y le dice, muchas mentes, una mente. Y lo que quería decir era, no le prestes atención a todo lo que te rodea, enfócate solo en la persona con la que tú estás luchando. Nosotros podríamos decirlo de otra manera, muchas voces. Estamos, hermanos míos, al igual que Timoteo, en una era donde hay muchas voces. Todo mundo enseña Biblia. ¿Ustedes no han visto eso? Entren al YouTube y pongan predicación cristiana. Te va a salir una cantidad increíble. Decía hermano, te di el mandato de que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. ¿Qué tenía que hacer Timoteo? Instruir a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Decirle a los hermanos, por favor, dentro de la casa de Dios, la iglesia, no anden diciendo cosas que no son bíblicas. No anden enseñando cosas que no son bíblicas. Esto de instruir suena como muy educado, ¿verdad? Instruir, que no enseñen doctrinas extrañas. El verbo original no es instruir, es mandar. Mandar, que no enseñen doctrinas extrañas. No es dar solo una instrucción, es dar una orden. En Mateo 10:5 se usa la misma palabra, instruir. Mateo 10:5, y dice así, escuche, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo, no vayan por el camino de los gentiles, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Pregunta, ¿fue una instrucción o fue una orden? Fue una orden. Era una instrucción de que no vayan. Es como cuando nuestros padres tal vez nos hubiesen dicho, yo le instruí a usted que no le tirara piedras al perro del vecino. Yo le di esa instrucción. Y uno dice, sí, pero es que no fue una orden, solo fue una instrucción. ¿Qué crees que haría papá? Nos hubiera disciplinado. Porque la instrucción de él es una orden. Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que instruir, que no enseñen falsas doctrinas, que no enseñen, que no den falsas enseñanzas. En realidad lo que le estaba diciendo es, tú tienes que dar este mandato. Tienen que parar las muchas voces. Recuerda, hermano mío, aquí viene aplicación práctica de la carta. ¿Tú quieres ser instruido por la Biblia? ¿Tú quieres ser instruido por la Biblia? ¿Qué necesitas? Parar las muchas voces. Parar las muchas voces. Si queremos instrucción bíblica correcta, necesitamos silenciar todo lo que no lo sea.
silenciarlo, apagarlo, no escucharlo. Yo diría, hermano, abre tu Biblia, ábrela. Empieza a orar y a pedirle a Dios que te guíe en medio de ella. Y no puedes estar escuchando muchas voces. Tienes que escuchar la voz de la bendita palabra de Dios. Tienes que asegurarte de que estás escuchando la voz de la bendita palabra de Dios. Es lo que Pablo le pide a Timoteo. Preste atención de nuevo al verso 3, la parte B. Para que instruyeras, para que mandaras a algunos que no enseñen doctrinas extrañas, ni le presten atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de avanzar el plan de Dios, que es por fe. La idea del plan de Dios es que las personas entiendan que están perdidas, que Dios ha tenido de nosotros misericordia, que ha enviado a su Hijo Jesucristo para rescatarnos como paga por nuestros pecados, que estamos llamados nosotros a arrepentirnos, dolernos de ese mal y volvernos a Dios, reconociendo que no hay nada bueno en nosotros, que necesitamos la gracia que solo Dios da y que seremos salvos si Él nos favorece, no por obras, sino por fe solamente, solo por fe. Que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y que esto no es de nosotros, que es un plan de Dios, que es no por obras, para que nadie se gloríe. Pero habían dentro de la iglesia gente que hacía dos cosas: enseñando mitos, dice el versículo 4, enseñando mitos, historias. Esto era propio de los pueblos gentiles, enseñando mitos. ¿Se acuerdan de Caballeros del Zodiaco? ¿Se acuerdan? Había que ir peleando por templos. Siempre yo me acuerdo de la batalla de Aldebarán de Tauro, ¿verdad? Y uno decía, ¿eso qué era? Un templo ateniense. Ahí tenía que pelear el Caballero del Zodiaco. Y dime, ¿y eso es real? Eso es puro mito. Puro mito. Pues eso está basado en las enseñanzas atenienses, en lo que llaman el panteón, es decir, los dioses de Atenas. Imagínate, tú ves los Caballeros del Zodiaco y estás viendo algo meramente basado en todas las ideologías atenienses. Que hay templos, que hay dioses que tienen ciertas protecciones, y ahí va la gente creciendo en sus mitos, que dejen de enseñar mitos. Pero los judíos hacían otras cosas. Los judíos buscaban genealogías. ¿Qué eran las genealogías? Probablemente, pienso yo, la nación de Israel había sido deportada y llevada a Babilonia durante un tiempo. Cuando regresaron de la deportación, cuando regresaron del cautiverio babilónico, ellos revisaron las genealogías para ver si usted pertenecía o no a la nación de Israel. Y era muy lamentable no aparecer en la genealogía de alguien. Entonces los maestros judíos se la pasaban en esto. Hermano Antonio, ¿quién era su papá? Dice, fulanito de tal. ¿Y quién era el papá de él? Fulano de tal. Y el otro fulano de... En eso se la pasaban en el culto, para ver si él pertenecía al linaje de Dios o no. Genealogías interminables. Hermanos, dígame eso, ¿a quién va a llevar al cielo? ¿De quién soy hijo? Que mi pasado, que si mi papá, que si mi tatarabuelo, mi bisabuelo. Eso no va a llevar a nadie al cielo. Las mitologías, los cuentos, las historias que se tenían los indios y las gentes y los atenienses, ¿eso va a salvar almas? No, dice Pablo, paren con eso. Hoy en día hay un poco de mitología dentro de las iglesias. Esa mitología hace ruidos al evangelio. Gente que dice, yo soñé, Dios me reveló esto, y se pasan el culto en eso. ¿Quién soñó más? ¿Quién soñó mejor? ¿Quién tiene la revelación más completa? ¿Quién me echa la mayor bendición? Eso no va a ayudar a la salvación de las almas. Eso no va a avanzar el plan de Dios, que es por fe. Quiero hacerles una pregunta de manera práctica.
Hermano, si tú has llevado gente al conocimiento de la Biblia y esa gente ya viene de otras iglesias donde han escuchado mitos e historias, ¿verdad que cuesta hacerlos entender la verdad? Cuesta, porque hay que quitarles un montón de ideas que tienen. Es como agarrarlos y hacerles así por la cabeza y que salga por este oído todo lo que ellos han oído, dejarlo limpio y decir, ahora sí, vamos a empezar a enseñarte, porque lo que te han enseñado es un montón de cosas raras, mitos, ideas, cosas que has escuchado, y hay que entrar en un proceso de enseñanza bíblica. ¿Quieres saber cómo moverte dentro de la iglesia? Necesitas instrucción bíblica, pero para tenerla hay que parar el ruido que está alrededor. Y créeme que el ruido es ensordecedor. Las tantas enseñanzas falsas que hay son increíbles, increíbles. Uno se encuentra cada cosa dentro de lo que llamamos iglesia, dentro de lo que llamamos fe. O han escuchado expresiones como estas: pastor, es que a mí me parece que, es que yo siento que. La pregunta es, ¿y lo que a alguien le parece y lo que a alguien siente es conforme a la enseñanza bíblica correcta? ¿O solo lo que a alguien le parece o a alguien siente? Hermanos, ¿qué haríamos si yo me parara a predicar aquí lo que yo siento o lo que a mí me parece? Yo creo que me quedaría solo y ustedes dirían, es que ese hombre solo se para a decir lo que a él le parece. La instrucción debe ser lo que la Biblia dice. Recuerden eso, porque ahí ya damos por sentado el primer punto del sermón. ¿Qué se necesita para una instrucción bíblica correcta? Silencio. ¿Silencio de qué? De todo lo que no lo sea. De todo lo que está alrededor que genera mucho ruido y que no avanza el plan de Dios, que es por fe. Es por fe, no es por obras, es por gracia, mediante la fe que se nos da. Si alguien dice, ¿cómo puedo ser salvo?, ¿qué le diríamos? ¿Qué le diríamos, hermanos? ¿Cuál sería tu primera recomendación? ¿Cómo puedo ser salvo? La primera recomendación debería ser, ore, pídale a Dios que tenga de usted misericordia, porque la salvación es del Señor y es por fe, no es por obras, es por fe. Dios da la fe, despierta la mente, despierta el corazón. Y la segunda recomendación que le haríamos, lea su Biblia, ore y lea y pídale a Dios dirección, expóngase a la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Todos los que son miembros de Bandera en Alto saben que les hemos dicho eso desde el día 1. No se trata de cuánta ofrenda doy, no se trata ni siquiera de a cuántos cultos voy, no se trata de cuánta gente traigo conmigo para salvación. Se trata de orar, leer y pedir a Dios que guíe nuestras vidas. Señor, guíame. Dice la Biblia, lámpara es a tus pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Padre, guíame. Cuando yo veo que la gente empieza a poner en los estados de WhatsApp la Biblia, es un buen indicador de que están siendo guiados a un puerto seguro. Todo lo demás es peligroso. Todo lo demás te llevará a la deriva. La firme ancla de nuestra alma es la instrucción bíblica, nada más. Segundo punto de nuestro sermón, ahora sí, el propósito de la instrucción bíblica. ¿Qué dice el versículo 5? Pero, es decir, contrario a lo dicho anteriormente, el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera.
3 cosas, un solo objetivo. ¿Cuál es el propósito de la instrucción bíblica correcta? Una sola palabra, con A mayúscula, amor. La instrucción bíblica correcta busca amor. ¿Qué palabra esa, verdad? Tan utilizada, desgastada y ha perdido el sentido. ¿Alguien se acuerda de Tosti? Amor es. ¿Se acuerdan de los paquetitos Tosti y la etiquetita? Amor es. Los ochenteros, ¿no se acuerdan? Yo estoy ya en caos, ¿verdad? Solo yo me acuerdo de cosas que ya nadie se acuerda. Amor es una tarde en la playa. Amor es. Algo digan, ¿verdad? Papi se acuerda, amor es, mami se acuerda. Eso lo comprábamos y salía en los tostis, ¿verdad? Hermana Katy se acuerda, gracias a Dios. Amor es. ¿Por qué habían tantas etiquetitas de amor es? Nosotros llenamos el ropero de mi abuela con etiquetas de amor es. Estaba todo estampado de etiquetas. Nadie puede definir qué es amor. Es tan confuso. ¿Qué es amor? Y sabes que toda la ley se resume en 2 cosas. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el amor es algo que yo debería saber su definición. Yo debería saber cómo se define el amor. Sí, hermano, se define y se define muy bien. Abre conmigo por favor la Biblia en 1 Corintios 13. 1 Corintios 13, ahí se define el amor. 1 Corintios 13, versos 4 al 7. Y como alguien diría, no se definió porque fueran muy amorosos. Se tuvo que definir porque no lo estaban practicando. 1 Corintios 13, 4 al 7. ¿Lo tienen? El amor es paciente. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ahí está definido el amor bíblico. La palabra se define como servicio y respeto, incondicional, voluntario, sacrificial. Voy a servir y voy a respetar, aunque me cueste, sin condiciones y hasta la muerte si es necesario. Eso es amor, ¿verdad? Y está definido aquí. Unos dirían una cosa, alegando que no tuvieron amor. Otros dirían otra cosa, alegando que no tuvieron amor. Pero aquí está la definición completa. Hay que revisarlo todo. Para saber si es amor, habría que pasar por cada uno de los aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, dice, todo lo soporta, todo lo espera, no es jactancioso, no se regocija de la injusticia. Hay cosas que son injustas, y si son injustas, ¿cómo se puede esperar que las aceptemos? El amor no se regocija de la injusticia, no le gusta que haya injusticia. Así que nosotros tenemos que revisar todo lo que ahí dice sobre el amor. Pero recuerde, la instrucción bíblica solo quiere producir una cosa: amor. Solo quiere producir una cosa: amor. Pero el amor de la Biblia tiene que estar montado. El amor de la Biblia es un banco. El amor de la Biblia es un banco para sentarse. Es una tablita así redonda donde tiene que tener 3 patas. El amor de la instrucción bíblica requiere 3 patitas. Un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera. Vaya conmigo otra vez a 1 Timoteo y vea de dónde tiene que surgir el amor según la instrucción bíblica. El amor no puede surgir de las ideologías humanas,
Dice aquí, primera de Timoteo, perdón, que yo me paré donde no era, primera de Timoteo 1, versículo 5, el propósito de nuestra instrucción es el amor. ¿Nacido de dónde? Tiene que nacer de un corazón puro, tiene que nacer de una buena conciencia, tiene que nacer de una fe sincera. 3 bases, 3 patitas para la práctica del amor, para que brote el amor. Lo primero, un corazón puro, un corazón puro. En la Biblia, el corazón es una referencia al centro de pensamiento, donde se toman las decisiones, donde se evalúan las acciones, desde donde surgen mis motivaciones. El corazón de la Biblia no es el corazón que bombea sangre suyo, el corazón de la Biblia es la mente. El corazón de la Biblia es la mente, donde se llevan a cabo los procesos altos de pensamiento, desde donde la persona decide actuar. Se necesita, dice Pablo, que haya amor brotado de una mente pura. Un corazón puro es lo primero que se requiere. Hermanos, ¿será que los seres humanos tenemos por naturaleza corazones puros? ¿Será que nuestra mente es pura? La Biblia dice que nuestras mentes están en tinieblas. Nuestras mentes están endurecidas. La Biblia dice que el ser humano lo que tiene más bien es un corazón de piedra, que solo Dios puede cambiar en un corazón de carne. ¿Y sabes qué instrumento usa Dios para cambiarlo? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa, aquí viene, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo hago para llegar al fondo y que se cambie el fondo? Una vez construimos allá en Isla Venado y nos llamó la atención que la gente usa para construir sal del mar, hermano David. En Isla Venado usan sal del mar para construir. ¿Eso qué significa, pastor? Que las varillas que pusimos seguro ya están podridas. Ahora, si quisiéramos cambiar la estructura de esa pared, llegar a las varillas, hay que buscar un taladro de impacto, tamaño rato hasta que llegamos a las varillas. Y hay que hacer un zanjo donde iba la columna para quitar ese varillaje viejo y poner un varillaje nuevo. Hermanos, la Biblia es ese taladro que llega y cambia nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Recuerde, Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice, la mayoría de la gente que no quiere nada con Dios, no quiere nada con la Biblia tampoco. Es curioso, ¿no? No quieren nada con Dios, no quieren nada con la Biblia. ¿Por qué será? Decía un viejito, porque cuando la leo, ella me lee. Eso es lo que no me gusta. Eso es lo que no me gusta. No puedo ir a ella y que ella no me agarre y me impacte y empieza a llegar al fondo mío. Ella es más cortante que una katana, más cortante que una espada de 2 filos, más cortante. Ella llega hasta lo profundo del ser humano y le cambia los pensamientos, transforma la mente. Siempre que estamos en problemas y abrimos la Biblia, ella nos va a regañar, ella nos va a calmar, ella nos va a hacer darnos cuenta de nuestro pecado. Y yo la estaba agarrando para leerle a otro y ella me terminó leyendo a mí, ¿verdad? La palabra de Dios tiene ese poder. Y recuerda, para que haya amor se requiere que el corazón sea puro. Si el corazón no es puro, eso que está brotando ahí no es amor. Puede ser otra cosa. Utilitarismo, por ejemplo. Puede ser que lo que quieren hacer es utilizarme. Manipulación, por ejemplo. Sentimentalismo, por ejemplo. Convivencia social pagana, por ejemplo. Y no es verdadero amor. Ágape,
agapao, son términos que tienen que ver con la definición de lo que es amor. Y la iglesia cristiana celebraba algo que se llamaban ágapes. ¿Qué es un ágape cristiano? Lo que vamos a hacer el otro domingo, comernos todo lo que Axel pueda proveer, ¿verdad? Eso es el ágape cristiano. El otro domingo todos estamos invitados a mi casa porque Axel nos va a dar de almorzar. ¿Sabían ustedes? En mi casa el otro domingo. Carlos está invitado el otro domingo. Axel va a proveer. Otro día nos comemos todo lo que Carlos pueda proveer. A eso le llamaban el amor ágape. El amor ágape. ¿Me explico? Pero ese amor ágape tiene que brotar de un corazón puro. Si no, lo que vamos a hacer solo es comer. ¿Me explico? Y eso no va a edificar nuestras almas. Más bien vamos a salir peleando de la reunión de la comida. Se comieron todo, a mí no me dieron, el otro se lo llevó, viste, le llevó hasta la hija, yo no sé por qué. Hay lugares donde pasa eso y uno dice, pero hermanos, eso era para disfrutar. Pero no puede haber amor verdadero si primero no hay un corazón puro, transformado por la palabra. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir. La Biblia es la que va a enseñar, reprender, corregir, instruir. Jeremías 23:29, Dios pregunta, Jeremías 23:29, Dios pregunta, ¿no es mi palabra como fuego? Declara el Señor. Y como martillo que despedaza la roca. Y le reclama a los falsos profetas, ¿por qué hablan cosas que no son mi palabra? Solo la palabra de Dios puede producir un corazón puro, recuérdelo. Otra cosa más, solo la palabra de Dios puede producir una buena conciencia. El segundo banco, en la segunda pata, del banquito, una buena conciencia. Se necesita un corazón puro, pero también se necesita una buena conciencia. La Biblia dice en Romanos 2:15 que nuestras propias conciencias nos acusan o nos defienden. La conciencia nuestra, el sentimiento de culpa, puede servirme para defenderme o puede servirme para acusarme. Hay gente que dice, no, yo estoy bien. Y la conciencia dice, mentiras. Y entonces como la conciencia lo tiene apretado, él anda enfermo, él anda triste, deprimido. Y le preguntas, pero él dice que está bien. Su conciencia no habla junto con él. Su conciencia lo acusa. En cambio hay gente que dice, mire, es cierto, todo eso pasó, pero Dios sabe, yo no tuve nada que ver en eso. Y la conciencia le da paz. La conciencia limpia lo sostiene. El problema es que la conciencia, dice el pastor John MacArthur, la conciencia de los impíos funciona raro. Y la de los cristianos a veces también, dice. La conciencia está caída también. Por eso la conciencia no puede ser la guía de mi vida. Ella me puede defender, ella me puede ayudar o me puede acusar, pero ella no me debería guiar. ¿Quién debería guiarme? La palabra, la instrucción bíblica. La instrucción bíblica correcta agarra a mi conciencia y le dice, tranquila, todo está bien. Aquí dice que estamos bien. Ok, la conciencia se calma. O la instrucción bíblica le dice a la conciencia, estás mal, arrepiéntete. Y la conciencia me dice a mí, estás mal, arrepiéntete. Y hasta que no pido perdón, no se me calma la conciencia. No se me calma la conciencia. Hermanos, las conciencias tienen que ser buenas. Una buena conciencia, descargada de pecado, descargada de toda cosa mala, solo puede generarla la palabra. La palabra. A veces dice la gente, es que usted tal cosa, es que ahí tal cosa, es que me dijeron tal cosa. Siempre andan buscando peros. Los que andan mal son ellos. Lo que los anda acusando es su propia conciencia. Los anda atormentados. Entonces proyectan. Todo les cae mal. Todo mundo les cae mal, pero su problema es su propia conciencia. ¿Han visto personas que cuando llegan del trabajo gritan, alzan la voz? Nadie me diga nada. Uy, estoy ocupado. Uy, esto, lo otro. Hacen un escándalo.
para silenciar todo lo que le rodea, porque ellos saben en lo que andan. La conciencia no la pueden silenciar, ella los acusa o los defiende. Y recuerda, ¿cómo puedo limpiarla? Solo la palabra de Dios puede limpiar la conciencia de obras muertas. Solo la palabra de Dios puede limpiar la conciencia y darnos paz. Pablo, el apóstol, hasta la usaba como testigo de él en los problemas. Dice Pablo en Romanos 9:1, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia. La conciencia le decía, es verdad lo que estás diciendo, estoy contigo, ¿verdad? Hermanos, no hay nada mejor que tener la conciencia en paz. A veces va alguien con la ropa a guardarla y llega alguien que se supone que no está y le dice, buenas, y le pega un susto. Y decían las viejitas, así tendrás la conciencia sucia, porque hasta el buenas del otro, ¿qué andarías pensando? Que el otro nada más dijo buenas y uno se asustó de muerte, ¿verdad? Algunos es que somos muy briosos, pero de repente es la conciencia, ¿verdad? La conciencia sucia ve fantasmas y dicen algo y él se siente acusado, pero es que nadie dijo eso pensando en ti, pero él se sintió que era con él. Su conciencia lo acusa, su conciencia lo acusa. Hermano, si usted viene y está haciendo algo malo y empieza a venir a culto, usted va a sentir que el pastor está hablando de usted. ¿Cierto que sí? Prepárese porque va a sentir que el pastor está hablando de usted. Y Dios sabe que yo no pongo nombres aquí, solo me siento y voy escribiendo lo que la Biblia va mostrando. Nadie trae una agenda personal, es una cuestión de conciencia. Un hermano sale contento y feliz por lo que la palabra de Dios dice y el otro sale bravo, porque él sintió que están hablando de él. Solo la palabra puede producir una buena conciencia y eso ayudar a sostener el amor. Y lo último que dice Timoteo 1, versículo 5, una fe sincera, una fe sincera. La fe, el creer que sea sincero. La palabra sincera literalmente significa sincera, sincera de abejas, sincera, que no tenga cera de abeja, que no tenga aditivos, que no tenga goma loca. En los tiempos bíblicos, cuando alguien hacía un tazón o alguna cosa bonita para la venta, a veces se reventaba por el sol o por la manipulación. Entonces la persona siempre quería vender la pieza esa, el jarrón. Así que agarraba cera de abeja y le untaba a la reventadura y la pintaban. Entonces parecía sincera. Solo había una forma de darse cuenta si el jarrón tenía cera o no, tomándolo y viéndolo contra la luz. Si usted veía una claridad, usted decía, esto se quebró, algo le pasó y le pusieron cera. Es una fe falsa, una fe que no es consistente, una fe que no se sostiene a la luz de la palabra de Dios. Decía un teólogo cristiano, la gente de hoy en día fabrica algo que se parece al amor, algo que se parece a la misericordia, algo que se parece a la justicia, algo que se parece a la fe, y así podríamos seguir, pero solo es algo que se le parece, no es la verdadera, la legítima. Esta fe que produce la instrucción bíblica es la fe sincera. La persona necesita tener una fe sincera para poder tener el amor bíblico. Era necesaria que no tuviera reventaduras, que no estuviera afectada, que fuera íntegra la fe de esa persona, que fuera íntegra. ¿Y qué es la fe, hermanos? Hebreos la define como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero el apóstol Pablo también la define como el conjunto de doctrina al que hemos sido entregados.
¿Qué es la fe? Es la creencia de que lo que la palabra de Dios dice es así. Y yo me sujeto a ella, a lo que la palabra de Dios declara. Ahora, ¿qué problema hay cuando le decimos a alguien que tiene fe? Le preguntamos, ¿pero usted sabe lo que la Biblia dice? Y la persona dice, no sé. Entonces la fe de ella está puesta ¿en qué? Cuando la fe no es bíblica, se llama superstición. No es fe, es superstición. La superstición es otra cosa, ¿verdad? ¿Usted cree en la mona? Le dicen, sí. ¿Tiene fe de que existe? Sí. Eso no es fe, eso es superstición. ¿Usted la vio? ¿Usted habló con ella? Sí, yo la vi. ¿Qué fue lo que vio? Un bicho que pasó por allá. ¿Era la mona? Sí, yo la vi. Mi tío la vio, mi abuelo la vio, el otro la amarró, el otro la mató. Y yo manejé por 23 años de noche, nunca la vi. ¿Verdad? La mona. Superstición, superstición. Ay, pastor, espere que le salga para que se dé cuenta. ¿Verdad? Yo la oí gritando. Hermanos, no sé si hay mona o no. Yo no puedo creer en ella, pero yo sé que hay Biblia. Yo sé que dice la Biblia. Y Dios nos da la fe de creerla. Y si esa fe no tiene cera, se sostiene porque está anclada en lo que la palabra de Dios declara y soporta la tormenta, soporta la aflicción. La fe que no es sincera, en algún momento se le va a ver lo reventado y se va a ver que le aplicaron cera de abeja y que luego la pintaron. Y uno dice, mira ahí en ese punto ahí, no la muevas más, ahí se ve, ahí está. Y Dios se encarga, dice, de pasarnos por el fuego de prueba para que se vea si esa fe es sincera o no. Nosotros necesitamos estar atentos a la palabra y darnos cuenta cuando estamos en el horno, ¿verdad? Cuando estamos en el horno, porque un poco de levadura leuda toda la masa. A eso se le llama espuma. Produce mucha espuma. Era puro viento. Realmente no era lluvia. ¿Han visto eso a veces? Parece que viene una tormenta y se disipa. Y uno dice, hey, tronó y pum, rum, pa, y nada lluvia. No había agua, no hubo tormenta. Hermanos míos, la fe necesita ser realmente una fe sincera. Recuerde, ¿qué me da a mí una fe sincera? ¿Qué me da a mí una buena conciencia? ¿Qué me da a mí un corazón limpio, un corazón puro? La instrucción bíblica me da eso, me lleva a eso. Y una vez que tengo eso, puedo realmente vivir y practicar el amor bíblico. Si el amor que yo digo tener le falta alguna de esas tres patitas, no es amor. Será alguna otra cosa, pero no es el amor de la Biblia. Por último, ¿cuál es el riesgo que tengo si no me expongo a una buena instrucción bíblica? Primera de Timoteo 1, versículo 6 en adelante. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen, ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Dice Pablo, reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores, rebeldes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, los que matan a los padres, parricidas, los que matan a las madres, matricidas, para los asesinos, los inmorales, los homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la ¿qué? A la sana doctrina. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Si yo no tengo una sana doctrina, si a mí no se me instruye adecuadamente en la palabra, me expongo a ser condenado por la ley misma y a haberme extraviado de lo que valía la pena y enfocarme en una mera palabrería que no tenía ningún valor para el alma, que no instruía para nada realmente el corazón humano para que amara conforme al verdadero evangelio de Cristo. Recuérdalo. ¿Y qué pasa si no hay buena instrucción?
Palabras nada más. Palabras nada más. No hay cambio, no hay corazones nuevos, no hay una verdadera fe, no hay una conciencia limpia. Dice Pablo, algunos apartándose de esto se desviaron a pura palabrería. Nosotros debemos ver estas tres cosas que hemos tomado tiempo en ellas, debemos verlas como una meta, una meta. Por ejemplo, hermano, ¿eres íntegro? ¿Tú eres como te vemos todos los domingos en la mañana o no? ¿Qué haces hoy más tarde? ¿Lo que muestras es realmente quién eres o solo es una parte? Ahí empieza a tambalearse todo. Si yo me aparto de estas tres cosas, me he vuelto pura palabrería. Y me voy a volver uno de estos que aparece aquí en la lista. Rebelde, impío, pecador, transgresor, asesino, inmoral, eso incluye adúltero, homosexual, secuestrador, mentiroso. Y cuando yo esté bajo una de esas categorías, estoy bajo la condenación. ¿Me explico? ¿Cómo hago para no estar bajo la condenación? Sé justo, dice Pablo. La ley no ha sido instituida para el justo. El justo por la fe vivirá. Él tiene una forma diferente de mantenerse con vida. Él no va a ser calificado dentro de algo de lo que aquí aparece en el listado. Él no será solo palabrería. Él será realmente la obra de Dios. Y será evidente en él la guía del Espíritu Santo. Así que, hermanos míos, esto es lo primero que Pablo dice y termina diciendo en el verso 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. ¿Y qué es lo que es según el glorioso evangelio? Que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y que esto no es de nosotros, es un don de Dios. Y que lo que yo tengo que hacer es venir al reconocimiento de esa realidad, rogar a Dios que tenga de mí misericordia, suplicar su auxilio y exponerme a la instrucción bíblica correcta. Ella va a producir en mí amor, nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Todo lo demás que es, pastor, hermanos, todo lo demás es ruido y nada más. Cuando Cristo aparezca, el ruido se va a disipar, la espuma se va a disipar y va a quedar lo que de verdad es. El juicio final será el último momento de prueba para la humanidad. Ahí nadie podrá vender gato por liebre. El Señor traerá a juicio toda obra que hayamos hecho, sea buena o sea mala. Serán puestas a juicio delante de Él. Algunos serán salvos, dice la Biblia, como pasados por el fuego. Algunos pasaremos, decía mi maestra, dejando los pelos en el alambre, por la pura gracia del Señor. Pero todo por gracia, no por obras. No por obras, sino por gracia, por medio de la fe. Pastor, entonces, ¿qué necesito hacer? Mira a Cristo, ruega su gracia, quédate en su presencia suplicando su favor. No se trata de obras, se trata de la gracia de Él inmerecida en nuestra cuenta y de mis pecados puestos sobre Él en la cruz del Calvario. Todo lo demás es arena, es espuma, es palabras y no es verdad. Pablo quería que Timoteo supiera cómo conducirse en medio de la iglesia. Y al hacerlo, nos dio a nosotros esta enseñanza. Y estamos empezando, hermano, estamos empezando. La cosa va a mejorar, ¿verdad? Pero recuerde que vamos a aprender parámetros. ¿Cuál era el de hoy? El verdadero propósito de la instrucción bíblica. Formar amor a partir de tres cosas reales que solo brotan de la enseñanza de la palabra de Dios. Todo lo demás no tiene sentido, ¿verdad? Lo demás es puro cha-cha-cha. Entretiene, pero no salva. Oremos.